En esta parte vamos a hablar de las hepatitis causadas por virus y su bioquímica clínica. Las hepatitis virales, se refiere a virus, diferentes tipos de virus que provocan lesiones de tipo inflamatorio y difuso en el hígado. Ese carácter de difuso hace que sea más probable, ¿verdad?, que se eleven las transaminasas de manera amplia, ¿verdad? Tienen una gran elevación de transaminasas. Si ustedes recuerdan, ¿verdad?, se elevaban como unas 10 o más veces las transaminasas en las hepatitis virales. Y es porque tienen ese carácter de inflamación difusa. Muchos casos pueden ser asintomáticos, ¿verdad? Pero algunos tienen una clínica que es bastante sugerente, y en otros casos va a evolucionar a insuficiencia hepática, ya sea aguda o si no a un daño crónico, o bien inclusive a cáncer de hígado, hepatocarcinoma. Las hepatitis virales, como les decía, son causadas por muchos tipos de virus. Hay un conjunto de virus que justamente son los llamados virus de las hepatitis, ¿verdad? Y tienen letras: la hepatitis A, la hepatitis B, C, hasta la E. Y hay otro conjunto de virus que son estos que aquí señalo, que son virus que también afectan hígado y que son importantes también de considerar siempre ante una hepatitis. Dependiendo de los factores de riesgo, la edad de la persona, el estado de su sistema inmunitario, pues uno escogería incluir al citomegalovirus, al Epstein-Barr virus o al virus de herpes dentro de la batería de pruebas diagnósticas que vamos a utilizar, ¿verdad? Lo más común es que pidamos pues serología por hepatitis A, B, C, D y E. Y inclusive muchas veces también se pide junto con ellos la de citomegalovirus en pacientes pues con factores de riesgo o que pueden tener su sistema inmune comprometido. Pues uno pues podría también, dependiendo de que tengan otros síntomas, serología por Epstein-Barr y por virus de herpes, que también en casos raros va a hígado. En este cuadrito, que tal vez no se ve tan bonito, tenemos los diferentes tipos de hepatitis A, B, C, D, E. El nombre científico de los virus, la familia a la que pertenecen, el genoma, si es de ARN, ADN, ARN, ¿verdad? Si tienen cápsula o no. Ahorita vamos a explicar por qué eso es importante, y la forma en que se transmite. Este cuadro pues es importante. Tal vez el nombre científico del virus no es tan importante para mí que se aprenda, ni la familia tampoco. Estos pues están aquí por información de ustedes, pero más importante es que cada tipo de virus ustedes conozcan si es encapsulado o no y cómo se transmite. Y bueno, también cómo es su genoma, si es de ARN o si es un virus de ADN. De acuerdo. Bueno, vamos a estudiar en este primer video el virus de hepatitis A. Pero comenzar a introducir que los virus que se transmiten, que ingresan principalmente por vía oral, son los virus de hepatitis A y hepatitis E. Mientras que los virus de hepatitis B, C y D pues tienen una transmisión principalmente a través de fluidos y por vía parenteral. Pero estos se transmiten por vía oral. El virus de hepatitis A es un virus muy pequeño, ¿verdad? Pertenece a esta familia que se llaman picoronavirus, que son picos, que son virus pequeños, por eso pico, y RNA, ¿verdad? Virus pequeño de ARN significa esto. Es un virus bastante estable, tiene muy poca variabilidad antigénica, tiene muy pocos serotipos. De hecho, el libro ahí menciona que solamente se ha encontrado un solo serotipo. Y el genoma es un genoma de ARN. Este virus no tiene envoltura. A veces uno pensaría que el tener una envoltura hace a un virus más resistente en el ambiente, pero mentiras. Más bien la envoltura, los virus que tienen envoltura son virus que se desactivan rápidamente en el ambiente.
El virus de hepatitis A no tiene envoltura y su cápside, que es, bueno, de ustedes sabrán, ¿verdad? Por microbiología, que la cápside es la cobertura proteica del virus. Y entonces es bastante resistente. Lo hace entonces bastante resistente en el ambiente y puede durar pues allí muchos días. Y eso pues le ayuda a su transmisión a través de la contaminación del agua y alimentos. En cuanto a la patogenia, que son pues las cosas que van sucediendo en el ser humano cuando el virus entra, tenemos que el virus entra por vía oral y va a penetrar el tejido de la faringe y la mucosa intestinal para alcanzar la circulación sanguínea, y va a tener un periodo de viremia, o sea, un periodo de permanencia en la sangre que es muy cortito. Y por eso casi nunca lo encontramos en sangre y no se transmite por sangre, porque el periodo en el que está en sangre es muy corto. Llega rápidamente a hígado, y en hígado ahí sí va a empezar a penetrar a las células del hígado para multiplicarse allí, en los hepatocitos. Y se va a multiplicar allí, produciendo pues entonces la elevación de las transaminasas en gran medida. Ahora podría causar también una pérdida de función relativa de los hepatocitos y por tanto elevación de las bilirrubinas de manera mixta. Por lo general, ¿verdad? A veces podría ser, ¿verdad? Más la indirecta, pero realmente causa pues una elevación más o menos mixta de las bilirrubinas. Y bueno, el virus al multiplicarse va a salir de los hepatocitos y va a llegar a la bilis y va a ser pues excretado por las heces a través de la comunicación que tiene la bilis, ¿verdad? Al teñir las heces, entonces allí también van los virus y eso cierra el ciclo. Bien, la hepatitis A pues después de la tercera a cuarta década de la vida, la mayoría de personas tenemos anticuerpos positivos por este virus. A muchos pues habremos tenido la infección de manera subclínica o inclusive asintomática y nunca nos dimos cuenta, ¿verdad? Y ahí están los anticuerpos. Mientras que en las personas pues que nunca tuvieron y pues aún así un gran porcentaje de ellos, aunque no lo hayan padecido de niños, más o menos como a la cuarta década de la vida ya presentan anticuerpos positivos. De manera que más o menos personas mayores, ¿cuál tipo de anticuerpos piensan ustedes que podríamos tener? No, esa es una pregunta que se les dejo ahorita y ahorita la van a poder responder. Como decíamos, entonces la infección en muchos casos pues es subclínica. Los factores de riesgo para la hepatitis A es la cercanía con personas que estén infectadas, ¿verdad? Actividades sexuales de riesgo. Con esto me refiero no a que se transmita por el contacto sexual normal, sino por ejemplo otras actividades, por ejemplo actividades en donde la persona pues de que son parte pues también de la diversidad sexual, ¿verdad? Pues su boca tiene contacto pues con el ano de la otra persona, entonces en ese tipo de actividades pues obviamente va a tener riesgo de contaminarse, ¿verdad? Porque están pues teniendo contacto directo, ¿verdad? Con las heces o con restos de las heces y entonces es posible pues contaminarse. Hacinamiento, institucionalización pues también son factores de riesgo, y sobre todo porque todo esto favorece pues al final la contaminación pues de lo que nos llevamos a la boca, ¿verdad? Con los virus. Estos síntomas que les voy a hablar aquí de la hepatitis A en realidad son síntomas comunes a todas las otras hepatitis. Las hepatitis pues producen en un periodo prodrómico antes de que aparezca la ictericia y otros síntomas más típicos. Va a producir fiebre y dolor muscular, ¿verdad? Que es bastante inespecífico. La gente puede pensar que tiene una gripe, ¿verdad? Allí. Y sin embargo ya luego empieza a aparecer la diarrea, el vómito y la ictericia, que tal vez estos tres pues ya sí nos hablan más, ¿verdad? De que ese cuadro de ictericia, diarrea pues y vómito pues en conjunto podría ser una hepatitis tipo A, o también una hepatitis E, que también son transmitidas por el agua. Sin embargo,
aquí hay una cosa importante que hay que recalcar, que son que la mayoría de los niños que adquieren hepatitis A, vean que el 90% van a ser por lo general asintomáticos, mientras que en la mayoría de los adultos van a ser sintomáticos. Yo creo que en el libro está al revés, ¿verdad? Bueno, estos datos son tal vez un poquillo más nuevos. Pero bueno, no, en el examen no es como que les voy a preguntar tanto los datos, sino que lo más importante de entender es que la mayoría de niños cuando tienen hepatitis A son asintomáticos o de manera subclínica, ¿verdad? Pueden tener un poco de fiebre o dolor muscular, no muchos se van a poner ictéricos. Mientras que los adultos, cuando ellos adquieren la infección por primera vez, ¿verdad? Que no tienen anticuerpos formados contra el virus, la mayoría sí va a tener síntomas, ¿verdad? Creo que en el libro habla que hasta el 90% de adultos tienen síntomas. El virus de la hepatitis A, bueno, aquí está, ¿verdad? Los adultos hasta un 90% de casos tienen síntomas. La incubación es de 2 a 6 semanas, pero en promedio unos 28 días. Esto es el periodo de incubación, ¿verdad? En donde la gente va a tener pues inicios de fiebre o dolor muscular y más o menos como después de ese periodo es donde ya aparece el vómito, la diarrea y la ictericia. La recuperación es bastante más rápida que en otras hepatitis virales, ¿verdad? La mayoría de personas pues ya en cuestión pues de después de que aparecieron los síntomas, un mes, 2 meses ya está perfectamente recuperada y los valores de las transaminasas pues pueden volver a la normalidad paulatinamente. Mientras que la mayor infectividad está producida a las 2 semanas antes de que aparezca la ictericia. Como yo les decía, ese periodo prodrómico es donde se está multiplicando en gran cantidad el virus y entonces la persona es más infectante, pero es antes de que aparezca pues la ictericia, entonces muchas veces cuesta detectarlo en ese momento. Bueno, ¿qué podemos encontrar en los laboratorios? Pues en las enfermedades virales es común, ¿verdad?, que haya leucopenia con linfopenia, ¿verdad? Entonces recuerden que pues muchos de estos linfocitos están siendo sacrificados para tratar de defender al cuerpo de la infección por el virus y entonces hay leucopenia con linfopenia. Eso es glóbulos blancos disminuidos, ¿verdad? Y dentro de los glóbulos blancos disminuidos, los linfocitos están disminuidos también. Las bilirubinas están elevadas, puede ser de predominio directo, indirecto, mixto. Ahí sí el patrón es pues bastante poco predecible, pero es común que sea mixto. Las transaminasas, como decíamos, están muy elevadas, 10 o más veces, porque el daño es difuso. Pues también se está elevando, también se elevan la fosfatasa alcalina y la GGT 3 o más veces el límite superior normal. Es un estado inflamatorio, entonces también se está elevando pues la velocidad de eritrosedimentación. En algunos casos también se puede elevar la PCR, aunque la PCR se produce en hígado, entonces podría no verse elevada. La bilirrubina en orina, que no es algo que se estudie mucho, pues también puede elevarse, y esta puede ser importante porque puede preceder a las manifestaciones clínicas, entonces no podría encontrar la bilirrubina elevada en orina antes de que aparezca la ictericia. Y finalmente, lo más importante para el diagnóstico específico es pedir una serología por hepatitis A. Entonces uno le pide al microbiólogo, ¿verdad?, que está sospechando pues hepatitis aguda, entonces que uno le envía pues serología por todos los tipos de hepatitis, ¿verdad? Uno no pide por uno específico, uno pide pues generalmente que le envíe serología por hepatitis A, B, C, ¿verdad?, y E, principalmente esas son las que se piden. Y lo más lógico es que nos entreguen, ¿verdad?, si estamos sospechando una hepatitis aguda, serología a través de anticuerpos IgM. Si es un cuadro, ¿verdad?, agudo, si el paciente está ictérico, ¿verdad?, no te podría observar elevados anticuerpos IgM, y eso nos diría que esa hepatitis es aguda. Ya si la persona pues ha estado así con esos síntomas demasiado tiempo, ¿verdad?, 4 semanas o más de 4 semanas, pues ya uno encontraría anticuerpos IgG elevados. O otra fuente de que encuentre uno anticuerpos IgG elevados es que
la persona tenga esté vacunada, porque existe una vacuna para la hepatitis A, que no tiene mucho sentido porque es un virus bastante, bueno, que no tiene mucha importancia, pero sí existe la vacuna y es probable que ustedes las pidan, ¿verdad? Ponérsela antes del internado, antes de ir al hospital. Bueno, entonces allí pues uno genera anticuerpos tipo IgG. De manera que la IgM nos dice anti-HAB, ¿verdad? Es diagnóstico de hepatitis aguda, y la IgG elevada pues nos puede diagnosticar una hepatitis tipo A crónica, o bien que la persona se vacunó o que ya tiene mucho tiempo después, ya ha pasado bastante tiempo después de la hepatitis y ya se recuperó. Recuerden que cuando uno se recupera pues de la enfermedad viral, a uno le quedan células de memoria, ¿verdad? Y le queda la inmunoglobulina específica protegiendo al cuerpo. Entonces uno después de tiempo de que ya tuvo hepatitis, ¿verdad? Pues inclusive puede durarle toda la vida. Siempre va a tener pues anticuerpos elevados de tipo IgG específicos contra ese virus. Es una inmunidad protectora pues de por vida, aunque con el tiempo, ¿verdad? Ya una persona pues más anciana, pues ya esos niveles de IgG van a ir disminuyendo poco a poco. Muy bien, esta parte primera entonces va a ser sobre la hepatitis A.